La historia siempre fue mi asignatura favorita. Siempre había sabido que obtendría un título en esa materia una vez que terminara la universidad. Después de 4 años finalmente me gradué y comencé a trabajar en un equipo de investigación de campo. Fue absolutamente abrumador ser la primera línea entre el mundo moderno y el antiguo. Siempre evaluaríamos la investigación de los historiadores y señalaríamos ubicaciones de sitios potenciales, donde además realizaríamos excavaciones para descubrir cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Mis colegas y yo estábamos ansiosos por encontrar hallazgos innovadores como la piedra Rosetta o los rollos del Mar Muerto, pero nos alegramos de encontrar siquiera fragmentos de cerámica. De cualquier manera, el propósito de este video es explicarte y revelarte uno de los mayores descubrimientos que habíamos encontrado. Es tan grande que me temo que podría tener grandes implicaciones en el mundo en el que vivimos actualmente. Estábamos excavando un sitio en la ciudad italiana de Volterra donde los campesinos habían descubierto los restos de una antigua villa romana arando los campos. Habían descubierto evidencia de los cimientos, así como algunas monedas que datan del reinado del emperador Vespasiano. Yo estaba en Italia en ese momento y me llamaron para participar en las excavaciones. Lo que encontramos fueron en gran parte artículos domésticos típicos romanos, así como algunas armas y muchas infraestructuras dañadas. Fue como si la villa fuera destruida por un incendio y hubo una pequeña escaramuza aquí antes de que se perdiera hasta ahora. Con mucho, el mejor hallazgo de este sitio tuvo que ser el pergamino parcialmente quemado pero perfectamente legible. Sorprendentemente había sobrevivido todos los años bajo tierra y ningún efecto de la humedad le había dado ningún signo de disuasión. Estaba escrito principalmente en griego y todos estábamos ansiosos por traducirlo. Algunas palabras no pudieron aclararse lo suficiente, ya que el autor debió haber tenido una escritura desordenada. Inmediatamente lo enviamos a un experto para que lo examinara y lo descifrara adecuadamente, y también para que el pergamino se conservara adecuadamente. Tendríamos que esperar unos meses antes de que pudiéramos escuchar alguna palabra de los investigadores sobre el contenido del pergamino. Los meses se convirtieron lentamente en años y pronto se olvidó de cualquier entusiasmo que alguna vez tuve por los pergaminos. Casi me había olvidado de ellos hasta que fui invitado a una conferencia especial por el profesor que se encargó de leerlo y estudiarlo. La emoción había vuelto a surgir en mí y estaba seguro de que íbamos a tener una mirada exclusiva al contenido del texto que contiene. A la conferencia solo asistimos yo y otras 10 personas que estaban presentes en la excavación. Nos dio a todas copias impresas en inglés del texto completamente para que lo leyéramos en nuestro tiempo libre antes de resumir rápidamente de qué se trataba el pergamino. Al parecer fue escrito por un romano llamado Gratus. En él básicamente da un relato de testigo ocular de la crucifixión de Jesucristo. Definitivamente esto fue bastante grande. Fue fechado por carbono para ser de origen al menos en los años 80 después de Cristo. Por lo que la vialidad de que el autor estuviera presente en la crucifixión fue bastante alta. Había muchos otros relatos de la pasión de Jesús contados a través de fuentes menos confiables, escritos mucho más tarde en siglos posteriores. Solo había una fuente confiable para la vida de Jesús y ese era el Evangelio de Juan, que fue escrito por uno de sus propios discípulos. Posiblemente sesgado, pero al menos fue escrito por un testigo ocular. Este pergamino es muy interesante ya que fueron escritos por alguien que no estaba presente con Jesús y no tenía ningún vínculo con su ministerio. Es básicamente un relato de un romano que estaba supervisando toda la crucifixión y los extraños eventos que presenció a través de su ojo de no creyente. El profesor insistió en que era muy interesante y que esto realmente podría tener el potencial de ser un gran hallazgo y una fuente externa de la iglesia en cuanto a la vida de Jesucristo. Yo estaba más decidido que nunca a leerlo. Cuando volví a casa profundicé en ello. Solo constaba de 6 páginas a 4, por lo que podía leerlo todo fácilmente de una vez. No podía creer lo que estaba leyendo. Las cosas que decía este pergamino eran simplemente impresionantes. Debió haber estado muy en contra de los cristianos al momento de escribir o basado en la naturaleza suplicante de sus escritos para hacer que el lector le crea fue simplemente veraz. Tuve que volver a leerlo. Una vez que terminé, volví a leer una y otra vez hasta que lo revisé casi 8 veces.
Lo que Grato, el testigo, había escrito, lo que describió de los hechos de ese día, muy bien podría cambiarlo todo. Toda la idea fundamental de la fe cristiana podría muy bien ser puesta en peligro por este relato de un testigo ocular. Y eso sí que es muy aterrador. Para tu propio beneficio, yo te contaré el pergamino que se adjuntará a este video. Ten en cuenta que esto no se ha modificado en absoluto, en lo que estás a punto de escuchar es 100% el relato auténtico de un testigo real de la crucifixión. Realmente espero que no necesites escucharlo tanto como yo para comprender completamente sus ramificaciones. Honestamente, espero que lo que se menciona aquí no sea cierto, por el amor de Dios. El pergamino comienza de la siguiente forma. Mi nombre es Gratus Cassius Longinus. Nací en una familia de renombre, siendo nieto del infame Casio, quien ayudó a orquestar el asesinato de Julio César. Éramos una familia patricia, con mi padre Quinto, un renombrado general y senador con una vasta cartera de activos agrícolas esparcidos por todo el imperio como mi modelo a seguir. Él y mis dos hermanos mayores tenían una presencia significativa en el Senado. Obviamente era mi destino seguir sus caminos y continuar las tradiciones centenarias de mi familia y eventualmente convertirme también en parte del Senado. Siempre fue mi sueño escalar el Cursus Honorum y convertirme en cónsul de Roma. Incluso si solo fuera por un pequeño periodo de tiempo, sería lo más cerca que podría estar del poder del emperador. El propósito de este trabajo no es describir el mundo romano o mi familia. Tampoco pretendo presumir de muchas de mis hazañas y logros durante mi tiempo. Yo solo deseo contar un hecho muy significativo que sucedió cuando yo era un tribune de 23 años en Siria. Uno de los primeros pasos que cualquier patricio romano debe realizar para escalar el Cursus Honorum fue servir algún tiempo como Tribunus Laticlavius. Básicamente este rol fue durante 3 años, donde debía trabajar en estrecha colaboración con el legado de la legión y ser en segundo al mando. Una vez que esto se completó, era elegible para regresar a Roma para convertirme en cuestor y comenzar oficialmente a desempeñar un papel en el Senado. Fue mi último año como tribuno de la Legión Gálica bajo Lepsus. Gálica y la Legión Ferrata eran las únicas dos guarniciones en Siria en ese momento, y trabajábamos diligentemente para prevenir cualquier incursión de los partos hacia el este. Debido a esto, nuestra ayuda y presencia en la provincia de Judea se había vuelto mínima. Judea era lo que se podría llamar un satélite de la provincia siria, en la que toda su jurisdicción estaba bajo el gobernador de Siria. La distancia entre las provincias era demasiado difícil de cubrir para un solo hombre, por lo que se eligió un prefecto para representar al gobernador. En este caso, el prefecto en ese momento era Ponticus Pilatus. Estaba desesperado por más presencia militar romana en Judea después de que el número de patriotas judíos comenzara a aumentar. Estos celotes siempre fueron una molestia para los romanos en Galilea, pero ahora habían comenzado a extenderse hacia el sur en Judea y comenzaron a amenazar al mismo Pilato. Al ver que estábamos en un momento relativamente pacífico con los partos, Lepsus me ordenó con un destacamento de una corte que fuera a Judea y me encontrara con Pilato en la capital de Cesarea. Nos tomó casi una semana con algunas molestias de los bandidos locales antes de llegar. Al llegar me reuní con el prefecto, que me contó la situación en Judea. Se acercaba la fiesta de Pascuas, en la que judíos de toda Palestina acudían en masa a Jerusalén para representar sus respetos ante el monte del templo. Como prefecto tenía el deber de viajar a Jerusalén a estar presente durante este festival para recordarle a los judíos quién estaba a cargo de ellos y mantener el orden. Desde que entró el prefecto, el número de incidentes durante este evento densamente concurrido había aumentado cada año. El año pasado hubo un incidente particular en la que la vida de Pilates estuvo directamente en peligro. Supe de inmediato lo que iba a ser mi corte. Íbamos a acompañar a Pilato a Jerusalén. Llevábamos casi 2 días en Jerusalén. Estaba patrullando con alguno de mis hombres cuando grupos de judíos empezaron a moverse frenéticamente hacia la puerta norte. Ellos seguían alabando, gritando «Hosana, Hosana», lo que sea que eso significara. Presa del pánico, ordené a los hombres que se dirigieran al lugar del patio del templo al que se dirigía la multitud. Un gran grupo de judíos solo podía significar problemas.
Nos abrimos paso a empujones entre la multitud, todos sosteniendo ramas de palmera en sus manos y animando a algún individuo. Cuando la fuente de conmoción apareció en mi línea de visión, pude pintar el cuadro completo. Un grupo de hombres de aspecto rudo se abrió paso entre la multitud sosteniendo las riendas de un burro que estaba montado por algo. Y tengo que enfatizar fuertemente la palabra en algo. Era una figura humana, pero no era humano. No era alguien, sino algo que no podía entender. Su piel era de un tono anormalmente pálido y sus ojos eran similares a los de una araña. Eran oscuros y vacíos, con pequeños ojos alrededor de su cabeza. Su cabello era de un rojo negruzco con largas rastas que le caían por los hombros. También le faltaba una nariz humana y no tenía boca. Nunca había visto nada como esto. Seguramente cualquier otra persona cuerda compartiría el mismo miedo y repulsión que yo tenía. Me volví hacia uno de mis soldados y le pregunté qué demonios pensaba que era esta cosa. «Bueno, señor, parece un gran líder del pueblo», respondió el soldado. Frustrado, enfaticé lo que quería decir en términos de su apariencia. El soldado me miró desconcertado. Bien basado en su pelo largo sucio y su barba con ropa áspera que usa sin mencionar la tez oscura en su piel, me atrevo a decir que debe ser un hombre del campo, señor. Esto no tiene sentido. ¿Este soldado estaba ciego o qué? Esta criatura no tenía barba, tampoco tenía ningún parecido con una tez oscura. El miedo empezó a apoderarse de mí. ¿Qué plaga se ha apoderado de la mente de estos pueblos para alabar a una criatura tan vil? No tenía explicación para lo que estaba viendo y necesitaba que alguien más estuviera de acuerdo conmigo. Comencé a preguntarle a mis soldados lo que veían, a lo que solo confirmaron lo que había descrito el primer soldado. Debía haberme vuelto loco. ¿Cómo podría ningún romano cuerdo ver esto? Me volví hacia un judío que estaba en trance, gritando alabanzas al hombre, saltando de alegría mientras agitaba su rama de palma. Agarrándolo por los hombros, lo obligué a mirarme a los ojos y le ordené que me explicara qué era aquello que adoraba. El hombre no perdió su mirada de su alegría y felicidad. Debió haber estado bajo algún tipo de hechizo de esa criatura. Continuó explicando que este era el Mesías y que su nombre era Jesús. Fue un gran profeta y maestro de las escrituras judías y se decía que incluso tenía poderes para realizar milagros. Grité a todo pulmón preguntando qué era esa cosa real encima del burro. Mientras hacía esto, me sorprendió la presencia de mis hombres que procedieron a quitarme el hombre y arrestarlo pensando que yo había sido atacado. El pobre judío era inocente, pero a pesar del rudo manejo de mis soldados, todavía estaba ahí con una sonrisa de paz. Esto no lo afectó en absoluto. Cuando los soldados terminaron el arresto, los judíos en mi área inmediatamente comenzaron a dispersarse, permitiendo una visión clara de la cosa montada en el burro. Mientras miraba en su dirección y a unos 100 metros de distancia me congelé. Me encontré con sus ojos oscuros y vacíos mirándome profundamente en el alma. Era como si fuéramos los únicos dos presentes en este mismo momento y toda la multitud no estuviera ahí. Durante lo que pareció una eternidad, nuestros ojos nos apartaron el uno del otro y me atrajo su mirada. Siguió moviéndose entre la multitud y se abrió camino hacia el complejo del templo, todavía fijándose en mi visión. Cuando finalmente desapareció de mi vista, volví a mis sentidos donde mis soldados esperaban mi orden sobre lo que íbamos a hacer a continuación. Les dije que se quedaran mientras yo me apresuraba a regresar con Pilato para contarle lo que había visto. Como era de esperar, Pilato pensó que seguramente me estaba volviendo loco. ¿Cómo diablos podría existir una criatura tan vil como la que le describí? Sin embargo, fui inflexible y continué enfatizando mi versión de la historia, pero Pilato se impacientó y me rechazó diciendo que vería a este hombre por sí mismo cuando llegara el momento. No queriendo arruinar mi reputación como tribuno tan cerca de mi regreso a Roma, reconocí al prefecto y esperé nuevos desarrollos con todo esto. Esta situación estaba en el radar de todos de cualquier manera debido a la gran reunión que seguía. Finalmente llegó el momento en que Pilato vería al hombre por sí mismo. Habiendo sido arrestado por los sumos sacerdotes judíos, esta criatura fue llevada ante Pilato para ser juzgada. Estuve junto a Pilato durante toda la prueba temblando de miedo. Al igual que la última vez que lo vi, sus ojos vacíos se clavaron en mi alma durante toda la prueba.
Solo quería gritarle por qué me miraba tanto, pero mi reputación me detuvo. Cuando Jesucristo fue despedido para un nuevo juicio, Pilato se me acercó y se rió diciendo que debía tener un estándar muy alto para ver a la gente común como monstruos horribles. No lo pude entender. ¿Por qué yo era el único que podía ver esta cosa horrible? Estaba empezando a pensar que tal vez tenía algo malo conmigo. Quizás me estaba volviendo loco, pero honestamente no podría haberlo estado. Esa cosa estaba tan clara en mi visión como el mismo suelo sobre el que me encontraba parado. No era solamente un accesorio de mi imaginación. Él estaba ahí, era de carne y hueso. Ahora lo que sucede dentro de las próximas 12 horas es que Jesús es devuelto a Pilato para que tomara la decisión final de su destino. Para mantener contenta a la multitud recurren a que lo condenen a muerte por sedición. Lo llevaron a Gólgota para ser crucificado y yo sería el supervisor de toda la ejecución. Durante toda la prueba de llevar la cruz por las calles, este Jesús no soltó el control de su mirada sobre mí, ya fuera sobre sus principales ojos frontales o los ojos en la parte posterior de su cabeza, siempre estaban fijos en mí. Cuando llegamos al lugar de la crucifixión, comenzamos a colocarlo en la cruz. Tenía miedo de acercarme demasiado a esta cosa, pero el deber me indicó que lo hiciera. Lo acostamos sobre la cruz y agarré uno de sus pálidos brazos donde estaba para clavarle la palma a la cruz. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz extraña en mi cabeza. Venía de esta criatura. Era muy crujiente y no se parecía en nada a ningún humano que hubiera escuchado antes. Él me dijo estas palabras. Clavado en la cruz, el plan de Dios era este. Sin embargo, inactivo en la tierra vivirás para ver cuándo vendrá Él a herir a los tuyos. No tenía la menor idea de lo que estaba hablando y me alejé lentamente de él. Estas palabras siguieron resonando en mi cabeza. ¿Qué diablo significaba esto? Los soldados lo levantaron y la criatura ahora colgaba de la cruz. Muchos de sus seguidores se quedaron parados llorando y lamentándose de luto absoluto. Una mujer en particular, de quien supe que era su madre, estaba absolutamente destrozada al ver a su hijo colgando en la cruz. ¿Pero por qué? Esta cosa ni siquiera era humana. Estaba mejor muerto que vivo. Siguiendo las emociones de todos, la forma humana que esta criatura tenía para todos estos seguidores debió haber sido severamente golpeada y cercana a la muerte, pero la verdadera forma no tenía ni un solo rasguño. Colgó ahí vivo como siempre, con esos malditos ojos horribles clavados en mí. Pasaron 6 horas y la forma humana de la criatura dejó escapar un grito y algunas palabras que no pude escuchar ya que no formaba parte de nuestro idioma. Él murió, pero el monstruo con el que ya me había familiarizado demasiado todavía estaba vivo. Y por supuesto todavía me seguía observando. Algunos seguidores cercanos bajaron el cuerpo y lo llevaron a una tumba. Todos los presentes estaban profundamente deprimidos y molestos por perder un modelo a seguir tan inspirador. La madre fue la última en salir de la tumba, emocionalmente destruida por todo el trauma del día. Mientras rodaban la piedra en su lugar para sellar la tumba, vi en las sombras de la roca tallada la figura de esa criatura de pie todavía mirándome dentro de mi alma. Ahora, debido a la severidad de las acciones de este Jesús contra la autoridad judía, todos temían que sus seguidores vinieran en algún momento de los próximos 3 días para reabrir la tumba, robar el cuerpo y andar proclamando que había resucitado de entre los muertos como supuestamente se había profetizado. Para mantener felices a los judíos, Pilato ordenó que un destacamento de soldados hiciera guardia en la tumba durante los siguientes 3 días. A un centurión se le dio la tarea de comandar a los soldados, pero yo sabía que todos estarían en peligro sin saber la verdadera identidad de lo que había dentro. Insistí en ir con ellos y vigilarlos durante todo el tiempo. Pronto llegaría a lamentar esa decisión, por lo que escribo a continuación es la mayor advertencia que puedo dar a todos aquellos que siguen a este hombre y se llaman a sí mismos cristianos. Aclaro que yo no tengo nada en contra de la religión e incluso yo me considero ateo. Finalmente había llegado el tercer y último día de nuestro deber de guardia y estaba oscuro en medio de la noche. No habíamos tenido problemas con la gente común todo el tiempo y estaba seguro de que la gente no iba a ser el problema. Sin embargo, sabía que esa cosa todavía estaba viva en la tumba. Saqué mi gladius y me paré junto a la piedra enrollada.
Pensar que esa cosa probablemente estaba al otro lado a menos de 1 metro de mí en esta noche fría y oscura me aterrorizó. Solo quería ir ahí y matarlo si era posible para mi deseo. Entonces sucedió algo extraño. El cielo se convirtió en una niebla roja y todo se quedó quieto. ¡Todo! La ligera brisa que mantenía a los olivos en movimiento lentamente se había detenido. El silencio de la noche de repente se volvió más silencioso que la muerte misma. Me volví hacia mis soldados que permanecían congelados en su estado de sueño. Para mi horror, algo llamó mi atención. Había algo parado directamente detrás de mí. Me di la vuelta solo para estar cara a cara con la criatura que me había estado atormentando durante la otra semana. De alguna manera fue capaz de hacer retroceder la piedra y liberarse. Estaba sin palabras. Estaba seguro de que iba a morir. Este es el comienzo de la victoria. Esa misma voz crujiente que escuché en mi cabeza. ¿Qué victoria? ¿Contra quién? Pensé para mí mismo sin darme cuenta de que la criatura tenía acceso a mis pensamientos. Y él respondió: Oh, ya lo verás por ti mismo. Ya tenía suficiente, iba a terminar con esto. Coloqué mi Gladius en defensa. Él no se inmutó, tampoco penetró su carne. Mi espada lo atravesó, pero no hizo ningún efecto sobre la criatura. Fue como si atravesara un fantasma con una puñalada. Pero esta cosa estaba ahí, delante de mí. Di otro golpe hacia su cuello. Esta vez me encontré con el reflejo más rápido que jamás hubiera visto. Consiguió bloquear mi golpe sujetándose con fuerza al brazo de mi espalda y con un movimiento repentino fui arrojado al otro lado del patio. Nunca antes había sentido tanta fuerza sobrenatural. Cuando recuperé la compostura, miré hacia la criatura solo para encontrarme con cientos de esos ojos negros oscuros mirándome fijamente. Muchas figuras de esta misma criatura estaban junto a la original, se movieron al mismo tiempo como un gran organismo. Lentamente pasaron junto a mí y desaparecieron en la oscuridad que me rodeaba. Por último vino la criatura original mirándome por última vez y me dijo: «Nos reuniremos de nuevo pronto». Recitó y posteriormente también se desvaneció en la oscuridad. En el instante en que dejó mi línea de visión, la neblina roja desapareció y la noche volvió a la normalidad. Mis hombres seguían durmiendo como si nada hubiera pasado, pero ahí ante mí la tumba estaba abierta de par en par. No tenía idea de cómo podría explicar esto. No podía creer lo que había presenciado y ver que habían cientos de estas cosas me heló hasta la médula. ¿Qué diablos estaban planeando para la humanidad? ¿Y por qué tuve que ser yo quien viera crecer su plan malévolo? Lo que sucedería a continuación sería una bola de nieve completamente fuera de control. De lo que aparentemente comenzó como un culto a los judíos, rápidamente comenzó a extenderse por el mundo romano. Los seguidores de esta criatura, el hombre al que llamaban Jesús, predicaron su palabra por todo el Mediterráneo. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente llegó a Roma. Estaba muy ansioso por investigar este culto y me quedé muy sorprendido al escuchar cuáles eran las principales enseñanzas. Amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Era un culto basado en la hermandad universal y la paz. Para ser honesto, fue casi revolucionario en el mundo romano, aunque es muy poco probable de que despegue pronto debido a la presencia de esclavos y plebeyos menores. Mientras escribo esto ahora, el culto al cristianismo continúa extendiéndose y sus seguidores continúan creciendo. No sé dónde terminará o si llegará a ser aún más grande de lo que se ha convertido. Ojalá que su religión no crezca. Pero todo lo que sé es que hay algo siniestro que impulsa este nuevo culto. Sus buenas enseñanzas y palabras específicas son un mero disfraz de un plan más amplio y siniestro. ¿Y qué es ese plan? No puedo decirlo en ese momento. Lo que puedo decir es que quien quiera que fuera la criatura que vi ser crucificada no era algo que me gustaría llamar mi salvador. Era la encarnación de algo mucho más oscuro de lo que jamás podría imaginar. Mi mayor esperanza era que este culto muera antes en el lugar de crecer más de lo que ya lo ha hecho. Finalmente, para terminar este texto, debo mencionar los extraños fenómenos que me sucedieron. Los años venideros, después de la crucifixión, la vida continuó con normalidad. Estaba casado con una hermosa chica y comencé a escalar el cursus honorum. Pero los años se convirtieron en décadas y me estaba pasando algo extraño. Verán, por alguna razón yo no estaba envejeciendo.
Mi cuerpo permaneció congelado en el tiempo como mi yo de 23 años. Mi esposa envejeció hasta convertirse en una anciana y sucumbió en la vejez. Sin embargo, aquí me quedé yo a la edad de 96 años sin una arruga en mi rostro y todavía tan en forma y guapo como siempre. Una bendición que algunos podrían decir, pero yo la considero más como una maldición. Después de todo, ese es su plan. Se supone que debo presenciar cómo sucede cuando sea lo que esa cosa esté planeando. Realmente espero y rezo a Júpiter para que cuando alguien lea esto no sea demasiado tarde. ¡Encuéntrame! Si el mundo aún no se ha acabado, estoy seguro de que estaré ahí en alguna parte. Necesitamos detenerlos, ahora sabes la verdad tanto como yo. Es solo cuestión de tiempo hasta que esas criaturas regresen. Por favor, si encontraste este pergamino, búscame o ellos te encontrarán porque sabes esta información valiosa. Además, ayúdame a compartir este video. Los veré en la próxima.